Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, en la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20, nos dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando la palabra nos dice ciudadanía, está hablando de nuestra patria. Quiere decir que nosotros, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no somos extraterrestres, pero no pertenecemos a la tierra. Mi patria, mi nacionalidad está en los cielos, lo que me hace entender que como mi nacionalidad espiritual no está en la tierra sino en los cielos, en mi paso por este mundo soy un extranjero, un inmigrante espiritual en la tierra. Hay dos tipos de extranjero: el extranjero espiritual, como nos indica la Biblia en Filipenses 3:20, y el extranjero terrenal, que es el ser humano que se ve obligado a salir de su tierra y trasladarse a otro lugar. El concepto de inmigrante o extranjero se define en aquel o aquellas personas que salen de su país o de su lugar de origen, sea departamento, y llega a una tierra que no es la tierra donde nació. Usted puede ser un inmigrante aún dentro de su propio país, a lo mejor porque está en una región que no es su terruño. Pero el término inmigrante o extranjero se acuña más a aquellas personas apátridas, o sea, que salen de su patria o no tienen patria. Esto nos da a entender que todos en cierta manera somos inmigrantes, porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos tenido que desplazar de un lugar a otro. Quiere decir que si usted hoy está escuchando este mensaje, sea cristiano o no sea cristiano, este mensaje es para usted, porque Dios a través de su Espíritu Santo quiere hablarle en este momento. Hoy por hoy muchas personas deben salir de sus tierras, de su país, de su empresa o de su lugar familiar a causa de factores económicos, políticos, sociales. Existe también el desplazamiento forzado. Pero, ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo ser un extranjero bendecido por Dios? En la época del profeta Jeremías, Jerusalén fue desplazado forzosamente, fue desterrado. Y este fue el consejo que Dios le dio para que ellos fueran bendecidos. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, en la versión Palabra de Dios para Todos PDT, versículo 1. Dice así: esta es la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén al resto de los ancianos que quedaban de los que habían sido desterrados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Observe, hermano, que esta carta es para los ancianos, los sacerdotes, los profetas y el pueblo, quienes habían sido desterrados y llevados cautivos a Babilonia. Así que si usted forma parte de uno de ellos o se siente extranjero donde habita en este momento, este mensaje es para usted. Continúa diciendo el texto, mencionando en qué momento fue que ellos fueron desterrados. Jeremías 29:2 dice: esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén con la reina madre, los funcionarios reales, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los guardias del palacio. El rey había salido también de Jerusalén con su madre, los funcionarios reales, los príncipes, los artesanos y los guardias del palacio. Es decir, que había habido una invasión por parte de otro pueblo, y todos aquellos
que ocupaban puestos importantes y estaban en una situación social y económica de privilegio también habían sido afectados y por ende habían sido llevados cautivos a otro lugar, en este caso a Babilonia. Muchas personas, debido a situaciones adversas, deben salir de los lugares donde habitaron. Este tipo de situaciones nos tocan a todos, pero Jeremías les escribió una carta donde les explica cómo ser un extranjero bendecido por Dios. Jeremías en el capítulo 29, versículo 3 en adelante dice: envió la carta con Elasá, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia al rey Nabucodonosor. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del exilio que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5, mire lo que dice: construyan casas y vivan en ellas, planten huertos y coman lo que se produce en ellos. Hermanos, muchas veces creemos que hay situaciones que van a ser transitorias o temporales. Sin embargo, el primer consejo que Dios le da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es construir casas y vivir en ellas. Si usted debe vivir en otro país u otra ciudad, ya sabe, hermano, qué debe hacer. Compre casa, busque tener un techo. Un techo nos da estabilidad, sea diligente y emprendedor. El segundo consejo que Dios le da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es: planten huertos y coman de lo que se produce en ellos. Deben trabajar, no esperar que tengamos que llegar a la mendicidad. Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que en cuanto dependa de usted como inmigrante, busque trabajar para ganar el sustento diario. No es bueno que usted espere que otros le suplan sus necesidades. ¿No ve que soy inmigrante? El trabajo, hermano, lo beneficia, lo hace independiente y lo hace crecer en medio de la adversidad. El tercer consejo que Dios le da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios, lo dice Jeremías 29 en el versículo 3. Dice así la palabra: cásense y tengan hijos e hijas y cásenlos a ellos para que también ellos tengan sus hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Así, hermano, que si usted tiene casa y sustento, usted puede apuntar a vivir en ese lugar y casarse, tener hijos y tener una familia. No se trata de traer hijos a sufrir penalidades, hambre y escasez. No. Si usted es productivo y genera trabajo, toda la comunidad donde usted viva se va a bendecir y usted va a ser un factor positivo de desarrollo en la sociedad, tanto para usted como para los que lo rodean. Así que no piense solo en sobrevivir y sacar provecho egoístamente de los demás, porque esa forma de actuar solo va a hacer que usted sufra y las personas del lugar donde usted está lo rechacen y hasta lo odien. Sigue el consejo de Jeremías diciendo en el verso 7: busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Hermano,
El cuarto consejo que Dios le da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es buscar el bienestar del lugar donde yo estoy. No se trata solo de explotar los recursos físicos y económicos y aún a las personas que me abren la puerta de su hogar y del lugar donde me toca vivir, porque si yo no genero bienestar para ellos, yo mismo no voy a tener bienestar para mí. Así que debemos ser constructores de sociedad, no destructores. ¿No ve que soy inmigrante? Hermanos, estamos llamados a ser actores que permitan el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso debemos usar nuestras múltiples habilidades para servir a los demás. Recuerde que la Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Por eso Jeremías les dice a los que deben vivir en el exilio o lejos de sus territorios, en el versículo 8 y 9 del capítulo 29, les dice esto. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas que están entre ustedes y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es pura mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. El quinto consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es no seguir los malos consejos y esperar que seamos prósperos. Muchas personas le van a dar consejos que solo empeoran su situación. Así que mire muy bien de parte de quién vienen esos consejos. En este caso había muchos profetas falsos y adivinos que los extraviaban. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Como extranjeros, no hagamos caso a aquellos que nos aconsejan cosas malas, aquellos que nos inducen a los delitos. No les hagamos caso. Continúa diciendo el texto en Jeremías, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra, esto dice el Señor. Cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. ¡Wow! Tremenda promesa la que acabamos de leer. Hermano, el sexto consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es entonces que pongan sus ojos y su futuro en manos de Dios. Pues Dios, como dice el texto, tiene planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza, no importa cómo sean las circunstancias. Dice el Salmo 37:5, entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará.
Sigue el texto diciendo en Jeremías 29:15 en adelante. Ustedes han dicho, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Pero esto es lo que el Señor dice acerca del rey que está sentado en el trono de David y de todo el pueblo que todavía vive en esta ciudad. O sea, acerca de sus hermanos que no fueron con ustedes al destierro. Esto dice el Señor Todopoderoso. Voy a enviarles guerra, hambre y enfermedad. Los volveré como esos higos podridos que se ven tan malos que no pueden comerse. Los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad. Haré que todas las naciones del mundo se horroricen al verlos a ustedes. Los convertiré en maldición, horror, algo despreciable y reprochable en todas las naciones en donde los arrojé. Esto sucederá porque ustedes no han hecho caso a mis palabras, dice el Señor, que repetidamente les envié por medio de mis siervos los profetas. Dice el Señor, así que ustedes los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan lo que dice el mensaje del Señor. El séptimo consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es, para ser un extranjero bendecido por Dios, no escuche malos consejos de esas personas que actúan como profetas falsos, porque a causa de eso Dios nos envía guerra, hambre, enfermedad y nos convierte como esos higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Nos perseguirá con guerra, con hambre, con enfermedad y nos hará que todas las naciones del mundo se horroricen al vernos. Nos convertirá en maldición, en horror, algo despreciable y reprochable en todas las naciones a donde nos arrojó. El octavo consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es: preste cuidado cuando Dios lo exhorta a cambiar y no espere a que Dios lo reprenda para cambiar. Obedezca a Dios, dice el texto en Jeremías 29:15 en adelante. Esto sucederá porque ustedes no han hecho caso a mis palabras, dice el Señor, que repetidamente les envié por medio de mis siervos los profetas, dice el Señor. Así que ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan lo que dice el mensaje del Señor. El noveno consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es: respete al que enseña y reprende según la palabra de Dios. Independientemente de quién sea, aprenda a respetar. Mire cómo continúa el texto en el verso 24. Dice así: y le dirás a Semaías el Nehelamita, esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Tú has enviado una carta en tu nombre a todo el pueblo de Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los demás sacerdotes, diciendo: el Señor te ha hecho sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá, para que haya vigilantes en el templo del Señor. A todo aquel que actúe como loco y hable como un profeta, tú debes meterlo al calabozo y atarlo con cadenas. ¿Por qué no has reprendido a Jeremías de Anató, quien está hablándoles a ustedes como un profeta? Es que él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo: ustedes vivirán allí por mucho tiempo, construyan casas y vivan en ellas, planten huertos y coman lo que ellos producen. Hermanos, es nuestro deber respetar a todos aquellos que nos exhortan a través de la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra.
Isaías 54:17 dice, no tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel que hable en contra de ti en un tribunal. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor lo ha decidido así. Así que quien daña la imagen de una persona que está enseñando la Biblia se expone a que Dios mismo lo reprenda, lo castiga y tenga que vivir con las consecuencias de sus actos, de lo que sembró. Continúa el texto diciendo en Jeremías verso 29, en el capítulo 29. Dice así: entonces el sacerdote Sofonías le leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino mensaje del Señor a Jeremías diciendo: hazles conocer esto a todos los que están en el exilio. Esto es lo que dice el Señor acerca de Semaías, el nehelamita. Mire lo que dice: ya que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les dio falsas esperanzas, esto dice el Señor: voy a castigar a Semaías el nehelamita y a su descendencia. Nadie de su familia vivirá para ver el bien que le haré a mi pueblo, porque él habla mentiras contra el Señor, dice el Señor. Hermanos, el 10º y último consejo que Dios les da a través de Jeremías a los extranjeros para que seamos bendecidos por Dios es que entendamos que Dios está en todas partes. Dios es omnipotente, puede hacerlo todo. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Dios es omnipresente, está en todas partes, está en control de todo. El Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor, el mundo y todos los que viven en él. Así que no importa el lugar donde estemos, Dios, hermano, Dios está en control. Romanos 8:31 en la parte B dice, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Ahora Dios va a estar a nuestro favor si obedecemos sus mandamientos. Dice Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Podemos ser una bendición en cualquier lugar en donde estemos, porque Dios está con nosotros en donde sea que estemos. El sentimiento de exilio es conocido por muchos cristianos que viven en el extranjero. Estamos acostumbrados a encontrar la presencia de Dios en la iglesia y entre sus seguidores. Sin embargo, en un país o un lugar que no es donde nacimos, allí también está Dios. Y Dios desea que nos pongamos al servicio de Él con nuestro testimonio. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Ahora, mi amigo, si usted desea que Dios lo bendiga, sencillo, siga los consejos de Jeremías que plasmó en la palabra. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por guiarnos a tener una vida piadosa, no importando las circunstancias. Ayúdanos a tener integridad en nuestra vida, a no desmayar. Sabemos que tú deseas que seamos luz a las naciones, que donde vayamos guardemos tus mandamientos y seamos factores de cambio para vivir de acuerdo con tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Santa
Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada, acabada hoy, con una crisis existencial. Pensaba hacerse un cambio de actitud, a ver si así la leíamos mal. Se mandó a pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo de stickers de Pedro con así David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance y dirección, pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Se mandó a pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo de stickers de pelo con así David. Se mandó a pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo de stickers de pelo con así David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.